Muy buenas noches a todos. Como pueden ver, la clase de hoy va a ser de los pensamientos, lo que tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos y qué puede llegar a uno por medio de los pensamientos, tanto a cosas buenas como a no buenas. Todo depende de qué, del pensamiento. Antes de que le llegue ¿cómo le llega el pensamiento a la persona? Así nada más. ¿Cómo llega? Eso es lo primero, cuando uno se despierta es lo primero que le llega. Entonces dicen los hajamim, de lo que la persona ve, lo taturo bajarele bajem bajaré nejem, ain roa. Primero que todo el ojo ve. El ojo ve, ain roa, bealem homed, el corazón empieza a desear. Todo se activa, la cabeza empieza a pensar y finalmente la persona cae en los pecados. Lo vamos a ver también para cosas buenas. Quiere decir que mucho tiene que ver también la vista. De lo que la persona ve, de eso va a estar pensando. Es increíble. Pero una vez que la persona ya está pensando, déjenme pensar tantito. Una vez que la persona ya está pensando, entonces de eso van a haber muchas consecuencias. De lo que la persona piensa, finalmente va a hablar. Y de lo que la persona habla, ¿qué va a pasar después? Después va a actuar. Y de lo que actúe, pues de eso se va a reflejar cuál es la persona, qué es la persona en sí. ¿Qué es peor, pensar o hacer? Muy buena pregunta. De eso vamos a hablar durante la clase. Hazaku Baruch. Quiero decirles algo, lo mejor que hay, antes de empezar la clase, y vamos a ver esto durante la clase, es pensar bien, pensar cosas de mitzvot, pensar Torah. Eso es lo mejor que hay, porque te va a llevar nada más a cosas buenas. Ustedes saben que en la perashá de Yosef HaTzadik, a Yosef HaTzadik, ¿a dónde lo aventaron? Lo aventaron al pozo, ¿sí o no? Y dice ahí el versículo, Veaborrek en Bomaim. El pozo estaba vacío y no tenía agua. Dicen los jajamim, no tenía agua. Pero tenía acravín. Muy bien, pero tenía serpientes y ¿qué? Alacranes. Y alacranes. Entonces no estaba vacío. ¿Por qué dice el pasuk que estaba vacío? ¿No? Dice estaba vacío, no tenía agua. Y si no tenía agua, pero sí tenía alacranes, entonces no estaba vacío. Entonces contesta el Sifteh Jajamim que en verdad sí habían alacranes y serpientes y alacranes, pero como se esconden normalmente en las paredes, no se ven. Se ve como que está vacío el pozo, pero en verdad ahí están las serpientes y no escaleras, las serpientes y los alacranes. Ahora, pero vean lo que escuché una vez de Rabbi Yehuda Hades, Rosh Yeshiva de Kol Yaakov. Nosotros sabemos que la Torah se compara ¿a qué? El agua. En Maim es la Torah. El agua se compara, la Torah se comparó al agua. Entonces dijo Rabbi Yehuda Hades que la persona tiene que tener siempre dentro de él agua. ¿Qué es agua? Torah. Siempre tiene que tratar de tener Torah. Porque una persona que no tiene Maim, no tiene agua, ¿qué va a tener en la cabeza? Nehashim be'akrabim yeshbo. Va a tener serpientes y alacranes en la cabeza. ¿Cuáles son las serpientes y alacranes? Los malos pensamientos. Porque la persona no puede dejar de pensar. Así es. Algo tienes que estar pensando. Entonces, si no piensas bien, ¿qué vas a pensar? Mal. Es en automático. No hay un neutral. No hay. O piensas bien o piensas mal. Entonces, si no hay Torah, ¿qué va a haber? Hashim be'akrabim. Van a haber malos pensamientos. Por eso es muy importante, vamos a ver durante la clase, lo que es el pensamiento y cómo controlar los pensamientos. Deseo saludarlos a todos. Shuta Rabanim. Amén. Recuerdo hace 22 años que empecé a hacer Teshuvah. Llegaron amigos míos y me dijeron, Yosef, te están lavando la cabeza. Te están lavando la cabeza en la Torah. ¿Y qué les contesté, León?
Dije, Baruch Hashem, porque la tenía muy sucia. Esta se que me la lave. Y todos necesitamos un buen lavado de cabeza, quitar pensamientos negativos y meter pensamientos positivos. Istabach Shemo, dice Masejet Baba Batra 164b. Amar Rab Ambram, Amar Rab, Shelosha Averot en Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. Hay 3 transgresiones que no hay quien se salve todos los días de ellas. ¿Cuáles son? Irur Averá. 1. Los pensamientos de pecado. Todos los días, todas las personas piensan en pecado. Desde el más chiquito hasta el más grande. Pero todos lo piensan. Como dijo el Jajam, la persona no puede estar un solo segundo sin pensar algo. No existe. Como llegó una persona a una ocasión y me dijo, yo nunca hago daño a nadie, yo no estudio Torah, no hago daño a nadie. Le dije, con todos mis respetos, estás equivocado. Me dice, ¿por qué? Una persona que no tiene un camino, una dirección, instrucciones de vida, lastima mucho. Y a lo mejor él no se está dando cuenta que lastima mucho. Hay muchos pensamientos, todo el día tenemos pensamientos. Y muchas veces hay pensamientos de odio, de envidia, de celo, de palabras obscenas, de vistas no correctas, que uno al final de cuentas repercute en él. Entonces la primera, pensamientos de pecado. Todas las personas del mundo tienen esos pensamientos. 2, Beyun Tefilá, concentrarse en la tefilá, profundizar en la tefilá. La gente empieza a rezarle a Dios y empieza a pensar en el negocio, en la ejire, no se puede concentrar en la conexión con Hashem Baraj. Le cuesta trabajo. Y 3, Ulashon Hara. Pregunta a la Gemara, ¿la Lashon Hara qué es? Alegre. La lengua mala. Todos en el mundo hablan mal de su semejante. La Lashon Hara es cualquier comentario verdadero negativo. Por ejemplo, a alguien le dices, estás gordo, la Lashon Hara. Está pelón, la Lashon Hara. Tiene la gracia de un ganso, la Lashon Hara. Cualquier comentario verdadero negativo. Yo les digo una cosa aquí entre amigos. ¿Qué necesidad de hablar feo, despectivo del semejante? Hay veces ya lo tiene uno por automático hablar, no bonito. Entonces dice aquí una cosa increíble. La Lashon Hara sal kadatah, dice la Gemara. ¿Tú piensas que todos los hombres del mundo hablan la Lashon Hara? ¿Todos? Y Manuel, ¿todos los del mundo hablan la Lashon Hara? Rabbi Abraham Ben Zaken, ¿tú crees que habla la Lashon Hara? Alegre, ¿todos hablan la Lashon Hara? Dice Alegre que no. ¿Tú qué dices, León? Dijiste que todos lo pensamos. El único que no habló No, hablar. Antes pensamientos negativos todos. Y aquí dice que todos hablan la Lashon Hara. ¿Es cierto eso de Asaf? No, el único que no habló la Lashon Hara es el mismo rabino que hizo el libro. ¿Cómo se llama? Hafetz Haim. Hafetz Haim. Es el único que no habló la Lashon Hara. Y Manuel, Los ¿todos demás- hablan la Lashon Hara? Sí. En alguna vez sí somos humanos. No, pues no me entendiste. No se salva todos los días. Todos los días. No hay gente que sí se cuida mucho. Dice que hay gente que se cuida mucho. Vamos a ver lo que dice aquí la Gemara. Dice, Abak la Lashon Hara. Polvo de la Lashon Hara. Llega la persona y de repente dice un comentario. Oye, en casa de Mr. Smith siempre hay comida. Uno puede pensar, porque está muy gordo. Seguramente está muy gordo. O puede pensar una persona, sabes que a lo mejor es una persona benevolente que ayuda a la gente pobre. Pero dice una cosa muy bonita acá. ¿Cómo le hace la persona para no hablar la Lashon Hara? Dice en Shemirat Lashon 15.
la persona tiene que estudiar correctamente las leyes de la Lashon Hara, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo. La persona va a tener éxito, va a poder triunfar y ni siquiera va a hablar polvo de la Lashon Hara. ¿Cómo puedes lograr tú no hablar la Lashon Hara? Esforzándote mucho. ¿Cómo puedes hacer para concentrarte en la tefilá? Esforzándote mucho. ¿Y cómo puedes hacer para no tener pensamientos negativos? Hay que esforzarse mucho. En esta clase vamos a ver qué tenemos que hacer para quitar de nosotros todos los pensamientos negativos. ¿También para Goim o no? ¿Perdón? ¿También para Goim o no? Todos los seres del mundo O sea, ¿se puede hablar la Lashon Hara de un Goy? tienen pensamientos. Yo te hago una pregunta, me gustó mucho lo que dijo Asaf. ¿Tú qué dices, mi querida Alegre? ¿Se puede hablar mal de uno judío? El que habla mal de un mal judío está hablando mal de su creador. ¿Quién hizo a todos los pueblos del mundo? El mismo Dios. Entonces no quiere que lastimemos hablando mal del prójimo. ¿Ganamos algo? Hay que hablar bien del prójimo, que son creación de Dios. Y dice una cosa espectacular en Masejet Sukkah 28b. Rabbi Yonatan ben Uziel, famosísimo, de los más grandes de la historia. Está escrito así: Besha'a sheyoshev be'osek ba'torah, kol of sheporeach alav miyad nizraf. Cuando estaba estudiando Torah, pasaban aves, pajaritos arriba de su cabeza. ¿Y qué pasaba, Joel? Se quemaban. Jajam Abraham Zaken, ¿es un hombre grande el que mata pajaritos? ¿Es grande? No, pero se refiere quizás simbólicamente a cuando tiene pensamientos que vuelan de un lado para el otro. Hazak o Baruch al Rab Abraham Ben Zaken. Dice exactamente el Zohar, cuando habla la Gemara de pajaritos son pensamientos. Rabbi Yonatan ben Uziel, cuando le llegaba un pensamiento feo, ¿qué hacía? Luego lo quemaba, lo quitaba. Esto no existe, esto es mentira, esto no puede pasar. No procesaba el pensamiento. A todos nos llegan pensamientos feos en cierto momento. ¿Qué hacía Yonatan ben Uziel? Rápido quitaba. Y es una tarea espectacular, quemar los pajaritos, quemar los pensamientos negativos. Esto no puede ser, esto es mentira. Me estás molestando, Yetzer Hara. El instinto del mal me está molestando. No puede ser. Me va a ir bien, todo está bien y va a estar mejor. Y decimos todos los viernes en las noches, ¿qué decimos? Nai, 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 nara, nai, nara, nai. Ajam, ¿cómo va la canción? Sof ma'ase de mahashaba Tejilá. Itoreri, kiva oref, kumi uri, shir daberi. Sof ma'ase Bemahashaba Tejilá. Así como Yonatan ben Uziel quemaba los pensamientos negativos rápido o los quitaba, hay una cosa muy importante. La persona, el Sof Masé, el hecho final de su vida, ¿cuál va a ser? Y de cualquier momento, depende del pensamiento inicial. Si tú piensas bien, te va a ir bien. Si piensas mal, te va a ir mal. Depende la Mahashabat Tejilá, depende el pensamiento principal. El primero es como te va a ir en la vida. Entonces, ¿sabes qué? Vas a hacer un negocio con una persona y dices, no me late. No lo hagas. No te va a ir bien. O dices, con él, Bezrat Hashem, me voy para arriba de este negocio. Es un socio fiel, me va a ir de maravilla. Así va a ser el Sof Maaseh, así va a ser el hecho final. ¿Cómo influyen los pensamientos en el hecho final? Que quitemos pensamientos negativos rápido y metamos pensamientos positivos. Como dijo Yosef, la persona tiene que tratar de asemejarse a Rabbi Yonatan ben Uziel. Si él mismo quemaba esos pensamientos, ¿qué quiere decir? Venía una tristeza. Si una persona empieza a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué llega la persona a deprimirse? Los pensamientos se empieza a hundir. Desde puros pensamientos se empieza a hundir.
Entonces, ¿qué la persona tiene que hacer? De inmediato quemarlas. ¿Qué es quemarlas? Quitárselas de la cabeza. Y vamos a ver que la persona tiene ese poder. Tiene ese poder en nuestra categoría, ¿sí? Tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Fíjense este mashal que dijo Rav Zamir Cohen, está muy bonito. Dice que había un rey que tenía una hija para casar, su única hija para casar, y él le dijo a todos, reunió a todos sus ministros y les dijo que al que logre, porque tenía el palacio, había un muro, hoy en día está de moda el muro, tenía un muro muy grande donde del otro lado del muro Llega el Chapo. tenía a su hija sentada en una silla, y les dijo él a todos los ministros, la persona que logre pasar el muro, que lo cruce, le voy a dar a mi hija como esposa. Pero les puso una condición, que no pueden usar herramientas, ni martillos, ni máquinas de, ¿cómo se dicen?, de tractores, no pueden usar nada, ni grúas, nada no pueden usar para romper el muro. Tienen que tratar de pasar sin romper. ¿Cómo le van a hacer? Dice que habían unos que dijeron, a lo mejor vamos a rodear el muro, a lo mejor ya por donde está el mar, a lo mejor por ahí puede uno agarrar, dar la vuelta y a lo mejor cruzar, y ya, vieron que no hay manera, a lo mejor hay una puertita por ahí, no hay nada, dieron la vuelta, no hay, ya, se rindieron. Había uno que era muy inteligente, dijo, si el rey ofreció casar a su hija con el que lo pase, quiere decir que hay una manera, no va a decir nada más así por así, quiere decir que debe de haber la manera de entrar por acá. Llegó esta persona, se echó para atrás, 20 metros atrás del muro, y empezó a correr hacia el muro, se estrelló con el muro y entró y todos le aplaudieron. Se va a casar ¿con quién? Con la hija del rey. ¿Cómo lo pasó? Resulta que el muro era de cartón. El muro era de cartón. Estaba pintado así muy bonito, parecía de muy real, pero era de cartón y lo pasó. Eso es el mashal. Era todo. Dice, el Yetzer Hará nos hace siempre ver las cosas muy grandes, que no las podemos pasar. Es imposible. Yo estoy acostumbrado, llevo 50 años siendo el mismo, mis mismos vicios, lo mismo que veo, lo sigo viendo, no puedo, no hay manera, es muy difícil, me las pinta muy grandes las cosas, es una montaña, ¿cómo va a pasar yo eso? ¿Cómo va a pasar esa prueba tan grande? Pero finalmente cuando la persona se da cuenta que es cartón, te das cuenta que era tan sencillo pasarlo, así es el Yetzer Hará, nos las pinta muy grandes, pero en verdad es muy sencillo pasarlo. Lo que tenemos que hacer es, primero que todo, tefilá a Boreolam, que nos ayude a vencer al Yetzer Hará, pero segundo, minimizar en el pensamiento de nosotros la prueba. No pensemos que es algo muy grande, pensar es sencillo. Por ejemplo, está uno en la calle y va a ver una cosa que no se debe de ver, rápido, ya, hay que quemar rápido los pensamientos, como Rabbi Yonatan ben Uziel, rápido cambiar, ya, no lo voy a ver, punto. Y no es difícil, pensar no es difícil, te va a ayudar a que puedas pasarlo. La persona lo piensa, el poder lo que es un pensamiento, uno piensa, se imagina, ya hizo todo cree que es algo imposible, ya todo es la mente. Si la persona se decide, es fácil, una persona no se para al minyan. No, es muy difícil, esta semana me dijo uno, está imposible, pongo despertadores, no me puedo parar. ¿Saben qué le dije? Si te irías ahorita de luna de miel, se va tu avión a la misma hora de Shahrit, ¿te paras o no? ¿Cómo? Eres el mismo, con 10 despertadores te paras sin despertador. ¿Cómo? Todo es la mente, la persona que quiere algo lo logra, todo es el poder de la mente. Por eso es muy importante esto. Rabotai, esta Gemara cortita cambia vidas. A mí me cambió la vida. Ojalá que les fascine porque es algo espectacular. Dice Masejet Megilá 3a. ¿Por qué entran ciertos pensamientos de miedo a la persona sin ninguna razón? De repente la persona está sentada y piensa,
Dios mío, mi hijo, mi primo, mi amigo, el negocio. Estás tranquilo. ¿Por qué te entran pensamientos de miedo sin ninguna razón? Por la zona. ¿A quién no le pasa de repente que tiene pensamientos de miedo? Pasa. Y hay un problema mayor. Hay veces esos miedos se cumplen. ¿Les ha pasado? Se cumplen. Vean lo que dice la Gemara, es algo espectacular. ¿Por qué entran ciertos pensamientos de miedo? Rabbi Abraham Ben Zaken, usted que todo lo sabe y si no lo estudia, ¿por qué entran miedos repentinos? Jabón. Bueno, inseguridad y falta de emuná. ¿Falta de emuná? Quizá no va a emuná. Pero entran, hay gente que puede tener mucha emuná, mucha fe en Dios y de repente le entran a la persona. La zona. Si no hacen... Hay varias. Yo creo que cuando traes problemas en tu cabeza, traes problemas, todo tranquilo, ya te viene el miedo por algo que por siempre está. ¿Sí o no? Mira lo que dice la Gemara, que es espectacular. Dice así: Afal gab de ilu lo haze, más le haze. Aunque él no vea, su mazal ve. ¿Qué ve? Dice Rashi, toda persona tiene un ángel que lo representa a él en el cielo. Y ese ángel ve en el cielo un inminente peligro. Más de inminente. Un peligro, le va a llegar un peligro, que le va a pasar un peligro. De mejorar. Su ángel No, que lo representa está viendo, esa persona se va a caer en un hoyo y se va a pegar. ¿Y qué pasa? La persona empieza a sentir miedo sin saber qué va a pasar. Dice la Gemara, Maita Kanté, ¿qué tiene que hacer cuando tiene esos miedos que se pueden cumplir? Empieza la persona a pensar, a atormentarse. Dice la Torah, Likre Keriat Shema, que diga el Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice así, Masejet Berajot, el decir el Shema tiene el poder de anular fuerzas destructivas y algún mal decreto. Si venía un mal decreto, tiene algún miedo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, rompe cualquier decreto o fuerza destructiva que le va a llegar a la persona. Todo el día tenemos que ser Shema Israel. Yo te voy a decir la verdad, mi querido Asaf. Personalmente, tengo muchos años que cuando me llega un miedo digo el Shema. A lo mejor no muchas veces en el día, pero sí lo digo. Es la frase más común de todos los judíos. Shema, Shema Israel. ¿Por qué? Porque sí. Es un ticún contra las fuerzas destructivas que le pueden llegar a la persona. Entonces, tú dices, hay que decirlo. Cuando uno tiene miedo, hay que decirlo. Pues antes de cada examen tienes que decir Shema Israel. Si tienes miedo de reprobarlo, Miedo de hay que estudiar mejor para que no tengas פעם miedo. שאלתי את החכם הניג'ה ואמרתי לו שיש לי פחדים, אז הוא אומר שיש איזה שתי אותיות של הזוהר שקוראים להם עין בית. Sí, es un Shem de Hashem, Shem Hashem. Es un Shem Hashem. זה גם טוב לי מתי שבאים... יותר טוב שמע ישראל. גם בבוקר? גם בבוקר. מתי שיהיה. את כל שמע ישראל או רק? No, el pasuk, el primero, Shema Israel. Entonces, fíjense esto. Dice la Gemara Masejet Yomá 29. Antes de empezar la Gemara, les hago una pregunta. ¿Qué es peor, hacer una averá, un pecado, o pensar en un pecado? Esa es mi pregunta. שתיהן, לא? Pensar en un pecado me refiero, por ejemplo, de mujeres prohibidas, pensar en alguna mujer prohibida, ¿sí? ¿Qué es peor? Hacerlo. ¿El acto, el maasé, la acción, o pensar? Hay algo que Pensarlo. tengo más o menos, ¿puedo contestar? ¿Sí? Yo digo que si haces el pecado, después haces teshuvah y ya lo hiciste, ya dejaste de pensarlo, ya haces teshuvah. Pero si lo piensas, nunca haces teshuvah porque sigue pensándolo. Lo piensas y tú dices, nunca lo hice. Ok, entonces, ¿por qué voy a eso, hacer teshuvah? Julián, eso es Que no referente a hice. la teshuvah, pero ¿qué es peor? Pensando. Ahorita una persona tiene la posibilidad de hacer las dos cosas, o pensar
o hacer? ¿Qué es peor? pensar. ישעיהו פינטו אמר, אפילו עבירה זה אסור לחשוב. Hacer tiene límites, pensar no. Entonces fíjense lo que dice la Gemara en Masejet Yomá. Dice, Hirure verá, Kashu me verá. Los hirurim, los pensamientos, principalmente de arayot, de mujeres, Es peor. son más duros, más peor que la avera misma. Porque ahí no vas a... Pero en esto, fíjense bien, porque es una Gemara muy profunda, hay diferentes opiniones. La primera opinión es Rashi. ¿Qué se refiere? Dice, según Rashi se entiende que la avera misma seguro que es peor. La avera, estás haciendo, el acto es peor. ¿Cómo va a ser peor pensar que hacer la avera? Entonces, ¿qué se refiere lo que la Gemara dice que el pensamiento es peor que la avera? Se refiere que debilita al cuerpo más que la misma avera. Una persona que piensa hacer una avera y todo el tiempo la piensa hacer y así, y no lo llega a hacer, entonces ¿qué? Se acaba la persona, se debilita peor, le hace más mal al cuerpo, a la persona, que la misma avera, porque el puro está que quiere que llegue y no llega, entonces es peor, le hace más daño al cuerpo, así dice Rashi. Según el Rambam, Maimónides, el Moré de Bujim, ¿sí? Maimónides, ¿qué dice el Rambam? Que es Hirure verá, Kashime verá, que en verdad los pensamientos son peores que la verá. ¿Por qué son peores? Porque no es lo mismo pecar con el intelecto, el moah. ¿Dónde ustedes saben dónde está la neshama de la persona? ¿Dónde está la neshama? ¿Dónde está el alma de la persona? Todos creen que en el corazón. La neshama está en el moah, en la cabeza de la persona. Ahí está la neshama. Entonces dice, con esta cabeza que Dios te dio, que es lo más preciado, ahí está la neshama, ahí está todo, toda la Torah la tienes acá, todo está acá. Con esto vas a pecarle a Boreolam, es lo más alto. Es como aquel rey que tiene sus ministros, tiene sus ministros y tiene sus esclavos. No es lo mismo si le pecó un esclavo o un ministro. ¿Qué es peor? Si le pecó el ministro es su mano derecha, le pega, entre más pegado a Dios está, es más grave lo que hace. Lo mismo la cabeza, el ceje de la persona es el intelecto lo más preciado, con eso vas a hacer la averá, es peor, por eso son peor que la averá. Pero hay una cosa que dice el Ben Ishai increíble, y se los voy a preguntar, quiero que ustedes respondan esto. Es una adivinanza. ¿Cómo puede ser dos personas que hicieron una avera? Los dos, por ejemplo, una persona se comió una carne no kasher, se la comió, y la otra también. Una persona va a recibir pena, o sea, va a recibir su castigo, según la Torah, y el otro no recibe castigo. Uno sin querer y otro con querer. Porque el otro pensó que Muy bien, Hazaku Baruch, muy bien. Todo lo depende, Eres dice, muy filosa, hoy alegre. si la persona hizo esa acción a propósito o sin querer. Si la persona lo hizo sin querer, ¿cómo fue? No pensó. El Señor pensó a lo mejor que esta carne era kasher, de repente se la comió, no pensó y se la comió. Pero la persona que lo hizo a propósito, él pensó, sabía que esta carne es taref, sabía con el pensamiento, sabía y se la comió. Él te va a tener una pena mayor. ¿Qué quiere decir? Vean lo que está escrito, es algo impresionante, se ponen a pensar en esto. Toda la diferencia que hizo entre recibir el castigo o no recibirlo, ¿qué fue? El pensamiento. Es increíble. Porque es un pensamiento mal canalizado. Hacerlo adrede, hayat mitad. Puede tener una pena hasta de muerte. Y el que no lo hizo así, está exento. Máximo va a tener que traer una ofrenda para expiar su pecado de sin querer, pero no así a tal grado un castigo tan grande. Vemos lo que es el pensamiento. La persona siempre por eso tiene que tratar de no hacer averot. Y si va a mirar la persona hizo, hacer teshuvah. Masejet Kiddushin 40. Esta pregunta es para nuestro querido Gabay, que viene llegando, Isaac Sonana. Es fácil para ti Isaac. Después de la semana pasada lo que respondiste ya está muy sencilla. Un segundito. Dice así: si una persona tiene un pensamiento de hacer una obra buena y tuvo un contratiempo y no la pudo hacer, ¿Hashem considera que hizo la obra buena?
Seguro. Considero. Ejemplo, la persona ve en la calle un hombre pobre yehudí, se mete a la casa, saca dinero, va a llevar el dinero al hombre pobre y el hombre pobre agarró un taxi y se fue y le grita, espérese joven, y se fue. ¿Hashem considera esa obra como si le dio el dinero? Aarón, contestó mi querido Isaac, muy seguro de sí mismo como siempre, así es. Vean lo que es Hashem Yitbaraj. Con el simple hecho que la persona piense hacer una obra buena, aunque no la haga por algún contratiempo, Hashem paga. Como dice la Torá, Amar Rabbi Asi. Amar Rabbi Asi. Afilu hashav adam la'asot mitzvah benenas velo asa male alaba katub keilo asa. Hashem te la va a pagar como que la hiciste, porque Él vio tu intención. Tu pensamiento fue que de verdad quería hacer la obra buena. Ese es Hashem Yitbaraj. Ese es Hashem Yitbaraj. Les hago una pregunta. Si esta persona pensaba hacer una obra buena, Aarón, él pensó, voy a hacer una obra buena. Agarró el dinero, se lo mete a la bolsa, va a salir a darle el dinero al pobre y de repente se arrepiente. ¿Hashem se la paga? ¿Pero qué? Se arrepiente, pero ya se fue el hombre en el taxi. Igual se la paga. Sí. Igual se la paga. No al grado que como se lo hubiera pensado todo completo. Pero La intención es la misma. Rafa Shueke, ¿qué dijiste? La cambió. Cambió todo su chaval. Rebetzin, si la persona pensaba hacer una obra buena y se arrepintió, no cobra nada. Entre comillas, Rabotai, aquella persona que en su vida hizo buenas obras y se arrepiente de lo que hizo, perdió todo. Y puede pasar porque el Yetzer Hara no está casando. Uno dio mucha tzedakah en su vida y de repente se apretó en su vida y dice, chin, ¿para qué ayudé a tanta gente? Hoy necesito el dinero yo. Perdió todo. Hay que tener mucho cuidado. Ok, vamos con esto. Se contradice con Noah, Pepe. ¿Por qué? Se contradice con Noah porque 120 años estaba haciendo el arca. Después de los 120 años ya no quiso entrar. Como que ya no creyó que iba a pasar. Pero él nunca se arrepintió. Sí se arrepintió. Y por los 120 años Hashem le pagó y lo mandó por el agua, ¿cómo se dice? Lo empujó el agua al arca. No porque él quería ir. Entonces por el pago de los 120 años Hashem lo mandó a que lo empujara. Noah cumplió la orden 120 años. Sí. Y a los 120 años, cuando empezó a llover, él no quería ver destrucción, él no quería que todo el mundo se acabe. Le costaba mucho trabajo. Pero él obedeció la orden de Hashem Baraj al pie de la letra. Por eso, nunca se arrepintió. Por los 120 años entró con el agua, no por... Vamos a seguir. Dice así. Preguntas Es la pregunta de si estuvo en positivo, es en negativo. Si pensó en hacer Ahí te va. Vamos a avanzar la clase. Dice así. La persona tuvo un mal pensamiento de querer ir a pecar. Llegó y dijo la persona, esta muchacha está guapa, la secretaria, voy a pasar por ella. Él pensó. Dijo pasar nada más, no tiene nada. Pensó, quiero pasar por mi secretaria. Pero no pasó por ella. ¿Hashem lo castiga? No. ¿Por haber pensado eso? No, porque pasar no es pecado. Es que hay que No dijo que iba a hacer algo. Él pensó, voy a pasar por mi secretaria en la tarde. Pensó y no lo hizo. ¿Hashem lo castiga? Si no hay pelot, no. No hubo una acción. Abraham Farca, ¿escuchad la pregunta? Yo pensé pasar por la secretaria, no yo, Pancho Pantera. Yo no quiero pensar eso. ¿Lo castiga Hashem? Dijimos anteriormente que si la persona pensó hacer una obra buena y no la hizo, Hashem se la paga. Si la persona pensó hacer una obra mala y no la logró porque se ponchó la llanta, iba en el camino, pensó, iba en el camino y se ponchó la llanta
y dice, no, ya sabes que ya no voy a ir para allá. Se regresó a su casa, pero él pensó ir. ¿Hashem lo castiga? No, no lo castiga. No lo castiga. ¿Qué dice Abraham? Vean la misericordia de Hashem Baraj. Si piensas hacer una obra buena, Hashem te la paga. Si piensas hacer una obra mala y no la llegas a hacer, no te la cobra Hashem. Como que no hiciste nada. Como que no te arrepentiste. No te arrepentiste. Querías hacerle. Dice, Aven imraite verivi, lo ishma Adonai. Si pensaste hacer algo malo y no lo hiciste, no te preocupes. Hashem como que no escuchó lo que ibas a hacer. Esa es la misericordia de Hashem. Seguimos. La pregunta. Llegó la persona y sí, pensó ir con la secretaria. Pensó, fue con la secretaria y pecó con la secretaria. Hashem, al final de cuentas, va a castigar el error. ¿Era paisana o no era paisana? Hashem va a castigar el error. Ya hubo un hecho que Hashem lo va a cobrar. Fue con la secretaria. Al día siguiente este hombre llega y dice, pongan atención, voy a volver a ir con la secretaria. Agarra su coche y en el camino se le poncha la llanta. Hashem lo castiga como que fue con la secretaria. Porque iba a repetir. ¿Se entendió la pregunta, Rafa? Sí. Ven por favor a decírsela al canal. Por favor, Rafita, explícala. Aquí para que salgas aquí, para que la expliques. Por favor, explica la pregunta. La pregunta es una persona que cometió algún acto que no es debido y al otro día lo quiere repetir. Al momento que va camino a, si no lo llegó a hacer, ¿se considera como si lo hizo o no lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? León. Sí, lo hizo. Sí, claro que sí. No. Sí. Claro ¿Se considera que sí? ¿Lo iba a hacer y lo va a castigar Hashem? Sí, porque la intención fue esa. Vean lo que es, vean lo que es Hashem Yitbaraj. Si la persona pecó una vez y al día siguiente piensa volver a pecar y va en camino para pecar y Hashem le ponchó la llanta para que no peque, Hashem Yitbaraj, cómo te amo, qué misericordia la tuya. Lo cuida y lo protege y no le cobra el pecado como que no hizo nada. Lo perdona como que no hizo nada. Siguiente pregunta. Una oportunidad. Nada, la segunda vez. Ahí te va. El hecho, si hizo el hecho, se le va a cobrar. Llegó la persona otra vez. Pon atención, Aaroncito. Es para ti esta pregunta. Llegó la persona y pensó ir con Pancha. Agarró su coche y fue con Pancha el primer día. Y pecó con Pancha. El segundo día Pecó con Pancha. Volvió a pensar ir con Pancha. Agarró su coche, no se ponchó la llanta y fue con Pancha. Segundo día. Y el tercer día dice, la verdad, voy a ir con Pancha otra vez. Agarró su coche y se le ponchó la llanta y ya no fue con Pancha. Hashem lo castiga. Ahí decimos que es como la carga de 3 años de Hazaká y ya se le hace que... Sí, vamos a escuchar a Aaron. Vamos a escucharlo. Yo creo que no, porque Boreolán por eso le mandó ponchar la llanta para que no se acerque a la vela. Tú dices que ya no. Yo creo que ya no, porque Boreolán le mandó ponchar la llanta para que ya no caiga. Él dice que no. Entonces, aquí, aunque no pecó la tercera vez que iba a ir, ¿qué pasa, Isaac? ¿Hashem lo castiga la tercera vez que iba a ir? No. אני אומרת שבן אדם לא מבין עד שבא לו ניסיונות. בעולם עושה הכל שיחזור בתשובה. Entonces dice así, querida, si pecó 2 veces y pensó pecar otra vez y se le ponchó la llanta, na'aset lo que eter,
ya se lo hizo permitido a él. Y aunque no pudo llegar con Panchita, Hashem lo va a castigar. Porque se considera que iba a hacer el hecho malo. Lo va a castigar por el puro pensamiento negativo. Es lo que dice. Y no lo hizo. No lo hizo, pero lo iba a hacer. Les hago una pregunta. La persona fue con Panchita la primera noche. Ya dijimos, después de 2 veces Isaac sí castiga. La tercera vez ya castiga con el puro pensamiento. Llegó la persona con Panchita, fue en la noche. Y al día siguiente se arrepintió. Y al día siguiente vuelve a pasar por Panchita. Y otra vez se arrepintió. La segunda vez que iba a pasar con Panchita, se arrepintió las 2 veces. Y la tercera vez le gana el Yetzer Hará y vuelve a querer pasar por Panchita. Hashem lo castiga como si hizo el pecado. No pudo llegar la tercera vez, también se le ponchó la llanta. ¿Qué dice Rafa? No. Sí, igual. ¿Por qué? Se borra. Cuando te arrepientes de tu pecado, No se arrepintió, lo hizo. al momento se arrepintió. Por favor, escuchen por favor lo que va a decir mi querido Rafa Shuek, por favor. Es muy importante lo que va a decir. Repítelo, por favor. Cuando una persona se arrepiente, automáticamente se le borra lo que hizo mal. Entonces ya no hizo 2 cosas malas. Una totalmente Ahí no se arrepintió, ahí mintió. No, Ahí es mintió. decir, ya no quiero, o ya me arrepentí de lo que hice, empezó de cero, se empezó una nueva etapa. Mi punto de vista. Rabotay, dijo Rafa Shuek algo espectacular. Teshuvá borra todo el daño que uno hizo en la vida. Cualquier pecado es borrado por Teshuvá. Rabotay, ¿le cantamos una canción a Rafa? ¿Qué? ¿Sí? Kibir boyameja veyosifu leja shenot chaim. Y dice la Gemara, ya para que hable mi querido Rab, que tiene mucho que hablar. Sí, madre. Tengo una pregunta. Si uno quiere ir con la secretaria, por decir algo, y va, pero ahí no se le poncha la llanta ni nada, va, pero la secretaria lo deja planchar. La secretaria lo deja... Lo que dijimos, si es la primera vez no se le cuenta el pensamiento, si es la segunda vez no se le cuenta el pensamiento, y la tercera vez, si lo dejó plantado la secretaria, es porque era muy sateque seguramente, pero a él lo van a castigar la tercera vez. Igual que la ponchada. Igual que la ponchada, como dijo mi querido León. Un segundito, casa. Pero vean esto que importante es, si la persona pecó con el pensamiento la primera vez, pensando en idolatría, que Dios no existe, que hay otros dioses, Hashem castiga desde la primera Pensar. Hashem castiga desde la primera pensada. No puede haber pensamientos ajenos a nuestro patrón del mundo, Hashem Yitbaraj. En eso es muy estricto Hashem Yitbaraj. Dice la Gemara en Berajot 55b. Ama Rabbi Shemuel bar Nachmani, ama Rabbi Yonatan, en marino la Adam, ela meir lipo. Dice Rabbi Shemuel bar Nachmani, no le muestran a la persona en los sueños. ¿De qué sueña la persona en la noche? De lo que piensa en todo el día. Ela meir lipo, de los pensamientos que tiene en su corazón. Lo que estuvo pensando en el día es lo que sueña la persona en la noche. Dice la Gemara, ¿cuál es la prueba de esto? Dice, ¿quién ha visto de aquí una palmera de oro en el sueño? Yo. ¿Alguien ha soñado con una palmera de oro? Nadie. ¿Alguien ha pensado que un elefante se está metiendo a al hoyito de la aguja? Que se está tratando de meter ahí al agujero. ¿Alguien ha soñado eso? Cosas ilógicas nadie sueña. ¿Por qué nadie lo ha soñado? Porque es ilógico. Porque nadie lo ha pensado. La persona que no piensa en eso, nunca vas a soñar eso. Quiere decir que todo lo que la persona soñamos es todo consecuencias de qué? De lo que pensamos durante el día. Y dice la Gemara 2 cuentos. Dice un César le dijo a Rabbi Yoshua, el César de Roma, dijo a Rabbi Yoshua, ustedes que son tan sabios, a ver si me puedes adivinar qué voy a soñar hoy en la noche. Ustedes son muy sabios, a ver dime qué voy a soñar en la noche. Un elefante que pasa por una hoja. Le dijo, vas a observar, miren lo que le dijo este jajam, vas a observar en el sueño a los persas que te van a obligar a que los sirvas, te van a forzar para que tú atiendas animales sucios como insectos y cerdos,
en una cama de oro. Eso es lo que vas a soñar. Todo el día estaba, me dijo el jajam que voy a soñar eso, todo el día estaba pensando en eso, y en la noche soñó eso. ¿Qué quiere decir jajam con su inteligencia? Sabía, la persona sueña lo que va a pensar en el día. Otro más, dice la Gemara, que el rey de Shebur le dijo a Shemuel: ustedes que son tan judíos tan inteligentes, a ver, adivíname qué voy a soñar en la noche. Le dijo Shemuel: vas a soñar que los romanos te secuestrarán y te forzarán a que muelas semillas de dátiles en un molino de oro. Es un sueño meshuné raro. Entonces al final, ¿qué pasó? Estuvo pensando todo el tiempo lo que dijo el jajá, que voy a soñar eso. Al final, ¿qué pasó? Soñó eso. Quiere decir que la persona, ¿qué le van a traer en el sueño? Lo que la persona sueña. Por eso, muy importante, este es un buen consejo. Hay muchos niños que se paran a la medianoche espantados, que están soñando feo, que esto, que van con jajam, ¿qué hago? Mis hijos sueñan pesadillas. Ustedes díganme solos la respuesta. ¿Cómo quieres que los niños no sueñen feo si en el día les pones películas de terror, les ven cosas que no deben de ver? ¿Cómo quieres? ¿Qué? Peppa Pig. Sí, lo que sea, ven cosas que les dio miedo, ven. ¿Cómo quieres que el niño no sueñe eso? Por eso hay el celular, vieron alguna cosa que les causó miedo. ¿Cómo quieres que el niño no sueñe? Antes de que el jajam le diga, lee el Shema o lee todo eso, que también es bueno, claro, la persona tiene que tener cuidado con sus hijos que están oyendo. Si el niño se va a dormir con una clase de Torah, ¿qué va a soñar? Clase de Torah. Si la persona se va a dormir con noticias, todo el día está pensando en Trump, ¿de qué va a soñar? Con Trump, así es. Todo eso depende de lo que está pensando la persona. Por eso es muy importante, la mamá, el papá siempre contarles un cuento a los niños antes de dormir, un maasé, algo bonito de Torah, algo que los tranquilice. ¿Para qué? Para que su cabeza misma, porque como dijimos, la mente no deja de pensar, hasta de noche sigue caminando la cabeza. Entonces, para que los niños puedan dormir tranquilos, ese es el consejo de la Gemara. Masejet Berajot 19a. Imraita talmid jajam she'avar avera balayla al teharera harab bayom. Si ves a un talmid jajam que hizo un pecado en la noche, no pienses tú que en el día no hizo teshuvah. Dice, Shema asa teshuvah. Quizás hizo teshuvah. Les pregunto a ustedes, ¿quizá hizo teshuvah? ¿Qué dice Aarón? ¿Quizá hizo teshuvah? Un tzaddik que pecó. Todo el mundo peca. Todo el mundo nos equivocamos. Nada más Aarón Penjo es el que se me hace que no tiene cara de santo este hombre. Todo el mundo se equivoca en la vida. Quizá hizo teshuvah, Shema asa teshuvah. Si ves a un tzaddik, badai asa teshuvah. Seguro hizo teshuvah. Así tienes que pensar tú. Rabotai nos dio un consejo la Gemara increíble. Increíble. Tienes que tener pensamientos positivos en tu mente de la gente. No estar atacando a todas las personas del mundo con la mente. Este es un rasha, este no me dio dinero, este es un malvado, la gente muchas veces piensa equivocadamente de gente recta. José la Kesherim sospecha de gente buena y constantemente su mente lo traiciona pensando mal de la gente. ¿Sabes qué? ¿Viste a alguien que hizo algo malo? ¿Qué tienes que pensar? Hizo teshuvah. ¿Se equivocó? León, ¿no todos nos equivocamos? La mente la tenemos que tener conectada con positivismo, no con ser negativo. El problema principal del mundo, ¿cuál es? Luego acabamos a las personas. Vemos algo chiquito y lo acabamos como si es el peor pecador. Y les digo una cosa trascendental. No hay que ver la nariz del prójimo. Uno ve la del prójimo porque no puede verse la de uno mismo. Pero hay que agarrar un espejo y verse en el espejo. Yo cómo estoy, cómo voy yo. ¿Por qué hablo de la gente y pienso mal de la gente? ¿Cómo estoy yo? El problema es que a veces no nos vemos en el espejo. Juzgamos a todos, menos a quién, Aarón, menos a nosotros mismos.
Entonces, ¿sabes qué? Viste a un Talmid Jajam, viste al Jajam Abu Sonana, viste a mi querido Isaac Sonana, viste a Jajam Abraham. Si se equivocaron, ¿qué tienes que pensar? Todo el mundo se equivoca, seguramente va a reaccionar y va a hacer teshuvá. No a más de ellos, de la gente recta, de la gente buena. Piensa bien y de esa manera vas a ir más tranquilo. ¿A quién va a beneficiar? A ti. No va a estar envenenando tu alma y tu mente. Te va a hacer bien a ti. Vas a tener una vida más hermosa. Dice el Tratado de Berajot 24b, algo muy bonito. Dice: Bejol makom mutar leharher bedivrei Torah chutz mi peta merchatz mi peta kiseh. Y así es la halajá. En todos los lugares se puede pensar Torah, menos unos lugares. ¿Qué lugares no se puede pensar Torah? Ni Torah, nada. En el merchatz, en un balneario, o en el beta kiseh, en el hammam. No se puede pensar ni en hablar, seguro que no. No se puede ni siquiera pensar en Torah. Contó Rabbi Ovadia Yosef sobre un gran jajam, se llamaba Rabbi Yonatan Eibshitz. Este jajam era súper inteligente. Toda su cabeza, todo el tiempo pensando en Torah. Dice que, ¿qué hacía cuando entraba al hammam? No puede dejar de pensar en Torah. ¿Cómo se va a controlar su pensamiento? Dice que se traía unos libros de naturaleza, cualquier cosa del mundo, para un poquito pensar en eso, de lo que uno ve es lo que piensa, y así no, de esa manera no pensar en Torah. Así aprendió inglés el Rab Shimon Bahadani. Ah, miren, que así aprendió inglés el Rab Shimon Bahadani. Entraba como en el libro, aprendía 3-4 palabras al día, se las aprendía. Muy bien, es buen momento para Hazaku Baruch, que así aprendió Rab Shimon Bahadani inglés, en el baño veía libros de inglés y así aprendió. Aprendió inglés. Muy bien, Hazaku Baruch. Pero entonces este jajam vio ahí que estaba escrito, vean lo que vio. Vio que estaba escrito que si una persona cocina carne y leche juntos, Zefaru Levan, y lo echa debajo de un tronco, las frutas van a salir mucho mejor. Las frutas, más meshubahim, más mejores las frutas van a salir. Luego pensó, ¿cómo? Zefaru Levan dijo: ahora acabo de entender lo que dice la Torá. Hay un nexo en la Torah que dice: Reshit bikureat mateja, hay que traer las primicias, las primeras frutas de tu tierra en Israel, traerlas al Bet HaMikdash, y de inmediato dice, puntito, lo te basher gedi bajale bimo, no cocines carne con leche. ¿Qué tiene que ver las primicias con carne y leche? Después de lo que le vino esa novedad a la cabeza, y él pensó. Ahí dice, si una persona se le va a ocurrir de cocinar carne y leche y echarlo debajo del tronco para que las frutas salgan mejor y las voy a llevar al Bet HaMikdash, mejor, es buena receta. La Torah, por eso conectó las dos cosas, para decirte, en la Torah no se puede hacer eso. Lo te basher gedi bajale bimo. Inclusive si tu intención, ¿para qué es? Para que salgan mejores las frutas y entregarlas. Este jajam se emocionó tanto, finalmente no pudo controlar sus pensamientos de Torah, o sea, pensó en eso, en ese hidush, y llegó con su rab. ¿Saben quién era su rab? El José Milublin. El José Milublin era su jajam y le contó esta novedad que tuvo. Cuando el jajam escuchó este hidush tan grande, esta novedad, le dijo: está precioso lo que dijiste, nada más que vuelo algo en esta novedad. O sea, que tenía un poquito de olor, porque ¿dónde lo pensó? ¿Dónde lo tuvo esa novedad? En el Hamam. Quiere decir que donde la persona tiene que cuidar sus pensamientos. Vemos de aquí que tiene la manera la persona de cuidar sus pensamientos. Hay lugares que sí, hay lugares que no. Me recordé un maasé que pasó en México. Es prohibido hablar de un iftar, de un fallecido, algo que es mentira. Si el jajam va a decir algo que es mentira del fallecido, le hace daño al fallecido y le hace daño a toda la congregación. Llegó el jajam y dice: oye, este hombre nunca se acercó a Dios, nunca estudió Torah, nunca respetó a sus padres, tenía una fama malísima. ¿Qué puedo yo hablar de él en el Ereye? Si digo alguna mentira, lo afecto a él y afecto a todos. Diego dice: Kahal Kadosh, este señor nunca en su vida pensó Torah en el baño. ¿Recuerdas lo que tú dijiste? Ahí salió de problemas. Rabotai, dice la Mishnah en Pirkei Avot,
Piensa en 3 cosas en tu vida y nunca pecarás. Te vas a cuidar mucho del pecado. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Un ojo te ve, un oído te escucha y van a ser escritas todas tus obras. La gente cuando entiende, ¿qué entendiste, mi querido Aarón? Un ojo te ve. ¿Quién te ve? Dios dice. Dios te ve, Dios te escucha y todo lo que has hecho en tu vida va a ser escrito en un libro que Bezrat Hashem, después de 120 años a todos nos van a pasar la película de nuestra vida, y el que hizo errores se va a llamar que va a tener una vergüenza eterna. Cuando con todos los familiares, Abraham, Isaac y Jacob, todos los tzadikim le pasen la película a uno, se va a avergonzar mucho. Pero una cosa trascendental: no pienses que la película que te van a pasar va a ser nada más lo que se ve. Hashem va a pasar los pensamientos que tuviste. Si de verdad tus pensamientos fueron de la mano con tus acciones. Hay gente que de repente dice, oye, te quiero mucho, y dice, no lo puedo ver en pintura. Le van a pasar en la película su hipocresía. Y Hashem nos pide que seamos tojo que varó. ¿Sabes qué? No es vacile. Hay que tener mucho cuidado. Controlar los pensamientos, que al final de cuentas van a ser nuestros hechos. Y dijo una cosa el Kiser Rahamim: al Yedea Torah Alev Sameach Umimela Asle Anhu Irurim Ra'im Bejataim. ¿Quieres quitar los pensamientos malos y quieres quitar pecados de tu vida? El remedio más grande que hay, ¿cuál es? Estudiar Torah. Cuando estás llenando tu cerebro, tu mente de cosas positivas, no piensas en cosas negativas. Empiezas a limpiar todos los errores que cometiste. ¿Cómo? Sacas mala información metiendo buena información. Lo más grande que puede hacer la persona, ¿qué es? Estudiar Torah. No hay algo más grande. Vamos a ver aquí unos consejos que da la Torah de qué hacer para quitar pensamientos negativos. Por favor, Reti. Antes de decir los consejos, dijo algo muy bonito el doctor Betech, quiero compartirlo con ustedes. Dice, cuida tus pensamientos, pues se convierten en tus palabras. Empiezas a pensar, esas van a ser las palabras. Si piensas bien, vas a hablar cosas buenas. Si piensas mal, vas a hablar cosas negativas. Cuida tus palabras, pues se convierten en acciones. Si ya la persona empieza a hablar, luego va a llegar a hacer acciones también negativas o viceversa. Cuida tus acciones, pues se convierten en tu carácter. Si la persona todo el tiempo está haciendo acciones negativas, ya va a ser su manera de ser, su carácter. ¿Y cuál va a ser el final de esta persona? Cuida tu carácter, pues se convierte en tu destino. Si una persona, todo empezó por pensamientos negativos, luego empezó a hablar cosas negativas, luego empezó a actuar de una manera rara, con acciones negativas, luego al final ya es su carácter. La gente al final ya se quedó solo esa persona. ¿Todo por qué? Empezó mal, con pensamientos negativos. Quiere decir, la persona tiene al revés, que pensamientos positivos, van a salir palabras positivas, van a salir acciones positivas, va a actuar positivamente y finalmente va a estar bien con todas las personas. Por eso es muy importante el pensamiento. Dice el Pele Yoetz consejos para que la persona quite malos pensamientos. Uno, que es evitar el ocio. Dice la batalá, estar ocioso. Dice, la persona que está en el ocio, que piense como si está huyendo en arena movediza, como si se está hundiendo. Tiene que decir, Hashem, ayúdame. Ayúdame a salir de esto, de la arena movediza. ¿Cómo? Actívate. Vete a hacer deporte, vete a trabajar, vete a tu Torah, estate activo. Estar en la casa metido sin hacer nada, empieza la persona a pensar mal. Hay que estar ocupados. También dice, segundo tip, esta le gusta mucho a mi querido Emmanuel: Seafim Saneti Betorateja Abti. Los pensamientos falsos odié y tu Torah amé. Eso hay que decirlo en las noches cuando decimos el Kedat Shema, es muy bueno decir.
Si tiene malos pensamientos, también ¿qué hay que hacer? Pasar la mano derecha en la frente 3 veces. ¿Sí? Y por supuesto, dice Yeshaya 33:15, dice, la mejor barda contra los pensamientos negativos, ¿cuál es? Cierra los ojos cuando veas el mal. Por los ojos llegan los malos pensamientos. ¿Ves algo equivocado? No quiero ver esto. Ahorita que hay tanta internet, que hay tanta televisión, que hay tantos espectaculares, hacen mucho daño a la persona. Lo lastiman mucho. Velota turu ajaré levabjem beajaré enejem. Sabes que no te desvíes por tus ojos, viendo mujeres, viendo lo que tienes que ver. ¿Sabes qué? Mucho cuidado. Cierra los ojos. Y otra barda que dice el Pele, y es espectacular para los jóvenes, que es casarse jóvenes. Que el hombre se case joven. Dice Masejet Kiddushin, después de los 20 años, si el hombre no se ha casado, todos los días vive con pensamientos de pecado. Rabotai. Y dice acá algo trascendental antes de acabar la clase, que la mujer se cuide de no ser provocativa y que haga que los hombres la estén viendo y pequen por su culpa, porque todo el pecado del hombre va a ser por su causa. Entonces, ¿sabes qué? Que la mujer se vista de una manera recatada, que no llame la atención de más, porque el honor de la princesa, ¿dónde está? Dentro de su casa. No tiene que exhibirse a la mujer para que la vean y cause malos pensamientos. Ya nada más para finalizar, lo último que voy a decir, que muchas veces la persona tiene pensamientos, ideas en la cabeza, que así van a salir las cosas y finalmente sale lo que Dios quiere, no lo que tú piensas. Eso lo vemos David Amelech dice, Rabot mahashavot belev ish ba'atzat Hashem hi takum. La persona tiene muchos pensamientos, piensas así, así, va a salir así, no va a salir así, pero finalmente el consejo de Boreolam hi takum. Dice que había una pareja que tenía a su bebito y la verdad se estaban peleando quién se va a parar en la noche si llora el bebé. Él decía, no, te paras tú, yo no paro. Ella decía lo contrario, no, él decía, tú te paras, cada quien tú te paras. Dijimos, vamos a hacer algo, agarramos un teilim, abrimos el pasú que salga, quiere decir que Dios nos puso quién se va a parar, la respuesta. Abrieron, salió justo este pasú. Rabot mahashavot belev ish. La persona tiene muchos pensamientos, tú piensas que yo pienso que tú, pero ba'atzat Hashem, el consejo de Hashem, hi takum, que ella se pare, así que te paras tú. Pero ella era muy inteligente y se sacó otro pasuk, dice atatakum terahem Sion. Hay un pasuk que dice atatakum, tú te vas a parar. No quiere decir que Boreolam siempre lo que piensemos finalmente nos mande un buen destino, una buena parada. Preguntas. Quería decir algo hace rato con el ejemplo del pensamiento de la verdad. La semana pasada el Jajam Chayo dijo que cuando le pegaron a la piedra no los dejaron entrar. Pero ¿qué dijo ahí el Jajam Chayo? De que no los castigó porque le pegó a la piedra, el hecho de pegarle a la piedra, sino los castigó porque no cantaron. El pensamiento de que tuvieron de no cantar, eso fue la verdad. Entonces, una prueba que quería. Muy bonito, sí, Natán. Yo les iba a decir, hay una verá que cuando piensas en esa verá, esa es la primera vez de castigo. Es cuando el esposo está con su esposa y piensa en otra persona. Hazako Baruch. Está escrito, lo íbamos a decir también, te felicito. Si el hombre está con su esposa y está pensando en otra mujer, es una forma de adulterio y nacen hijos rebeldes. Y es alajá. Cualquiera de los dos que piensa en otra persona, terminan ese adulterio. Rafa. Tengo una pregunta, es una acotación, algo que me dijiste tú, Yosef me dijo hace 3 años. Decimos Kabbalah Shabbat, ¿qué decimos todos los antes de Shabbat? Sofa Maaseh, Mahashat Tehillah. Todo el hecho viene siendo del pensamiento principio. Lo que uno piensa es lo que va a terminar haciendo. 3 años me dijiste. Te acabó preso. ¿Algo más? Alegre tú. Sí, tzadeket. Una pregunta. איך בן אדם יכול לעצור את המחשבות הרעות? הוא לא יש לו מחשבות רעות בגלל שהוא רוצה. באים לו, באים אליו. לא, אני רוצה להגיד לך למה.
זה קורה לי, סליחה שאני אומרת את זה כאן בשיעור ובציבור. זה גם בגלל שראיתי הרבה שנים את אבא חולה, ובא לי המחשבות הרעות כל כך, ראיתי אותו הרבה חולה. זה לא קל להחליף את המחשבות ליום למחרת. 2, צריך להאמין בחלומות. איך בן אדם, איך יש לנו את התורה שאומרת שהתשובה סולחת על הכל. Mira, no es fácil, pero sí se puede. La persona que empieza a estudiar y el Shema trata de pensar cosas positivas de ocuparte, cuando la persona está ocupada, automáticamente ya no tienes tiempo de pensar. Exacto, Hashem. Querido León, los Holomot hay que siempre interpretarlos para bien. Siempre para bien. Hay 2 leones por ahí. Hay 2 leones. Ayuda mucho.